Y por supuesto la crisis social, que es el ángulo más oculto que el régimen ha tapado. Bueno, pues, ¿cómo se manifiesta la crisis social? De diversas maneras. Primero, lo están viendo todos los que conocen algo de Cuba, incluso el turismo se ha paralizado porque no hay electricidad. Y el desastre eléctrico es de una magnitud inconcebible, cortes de electricidad diarios en todo el país de entre 12 y 14 horas, prácticamente la mitad del día sin electricidad. Ahora, ¿qué solución para este problema? Cero. Ninguna solución. Y la evidencia está muy clara. Las termoeléctricas son anticuadas. Están rompiéndose constantemente porque no tienen mantenimiento. En el año 2004 Fidel Castro se le ocurrió inventar algo para evitar la corrosión que ocurre en los sistemas de caldera para la generación de calor y el movimiento de las turbinas en las termoeléctricas. Y se le ocurrió no usar petróleo en las termoeléctricas, sino crear los grupos electrógenos que él llamó. Una locura en términos económicos. Eran simplemente poner en serie generadores o motores de camión a mover generadores de electricidad. Y por supuesto, no usaban petróleo, pero usaban gasoil o gasolina, que es mucho más cara. Pero en esa época Venezuela le proveía todo el petróleo, toda la gasolina que necesitaban, y entonces pensaba que se ahorraba el tener que usar el combustible y tener que dar el mantenimiento a las plantas termoeléctricas por el uso del petróleo cubano o venezolano, que es de alto contenido en azufre. Y estos grupos electrógenos ponían en serie montones de generadores y de motores de combustión interna, y simplemente un gasto gigantesco. Pero ya hoy es un verdadero desastre. El costo de la gasolina y el gasoil han hecho imposible el uso de esos grupos electrógenos. Además, los motores estos de camión de combustión interna son camiones rusos, los motores. No pueden estar trabajando 24, 48, 72 horas consecutivas porque no lo soportan. Además, no tienen ya ni pieza de repuesto para esos motores tampoco. Así que el desastre es interno y sin solución. Las termoeléctricas tienen que pararlas 2 meses al año para darle mantenimiento y quitarle esas incrustaciones que produce el azufre. Última solución que buscaron: contratar las plantas flotantes de Turquía. Turquía le mandó 6 barcazas para este propósito. Las 6 barcazas generan 500 megawatts. 500 megawatts, cuando el déficit en Cuba es de 890. O sea, no llegan ni a la mitad siquiera de lo que están necesitando. Así que definitivamente esto es un problema, y no le han podido pagar a los turcos por estas plantas. Lo que han hecho es entregarle los astilleros de La Habana como pago por el servicio que le van a prestar a estas plantas generadoras de electricidad. Pero para que entiendan exactamente la magnitud del problema, que es insoluble, hace más de un año, y lo pueden buscar en los periódicos de Cuba, Ramiro Valdés, que estuvo a cargo en Cuba de la industria eléctrica y electrónica, dijo hace más de un año de que para asegurarse el mantenimiento del sistema eléctrico nacional, Cuba necesitaba una inversión anual de no menos de 250 millones de dólares. No lo hicieron. Y simplemente, ahí tienen el desastre. No hay solución para este problema. Simplemente no la hay porque no tienen el dinero para comprar o renovar todas estas plantas eléctricas. Arreglan una y se les rompen 2, arreglan 2 y se les rompen 4. Todas son termoeléctricas antiguas. Incluso la más moderna, que es la de Matanza, miren cómo está, paralizada constantemente. Vamos para el sistema ahora del agua. Esta deficiencia en la generación de electricidad genera problemas también en el flujo del agua, porque funcionan por bombeos. Pero aparte de esto, el propio director del Departamento de Suministro de Aguas de Cuba, ahí lo van a ver ustedes en los propios evidencias, dice que en Cuba se pierde por los salideros el 43% del agua que se bombea. ¿Por qué? Porque los acueductos son viejos, están llenos de huecos las tuberías. Dice además que el 83% de la población no recibe agua por la vía normal de las cañerías.
83. Que es lo que y que un 9% no tiene acceso de ninguna forma al agua potable. ¿Qué está diciendo con esto? Bueno, pues que la mayoría del suministro del agua en Cuba tiene lugar a través de camiones pipa. ¿Y qué camiones pipa son? Vean las fotografías para que los vean. Camiones viejos con los tanques del agua oxidados que van botando más agua que la que van a distribuir después. Así que el suministro de agua, un elemento tan fundamental en la higiene, es un desastre. Y esta falta de agua provoca también una crisis de higiene, y esa crisis de higiene es lo que estamos viendo en Cuba, que hay también en los hospitales. Los hospitales están también sin agua, están muchos de ellos sin electricidad, porque las plantas eléctricas que estaban supuestas a trabajar de emergencia cuando fallara la electricidad tampoco funcionan, no tienen combustible la mayoría de ellas, o pasan por todas las necesidades y problemas generalizados que hay en Cuba. Ir a un hospital de Cuba es una tragedia, y ahí tienen fotografías y videos de lo que es exactamente los hospitales en Cuba. Claro, hay dos tipos de hospitales. Va un extranjero y no se entera de nada de esto, porque hay dos sistemas de hospitales. El hospital para la élite gobernante, ahí tienen evidencias de esto, que son el hospital CIMEC, parte del hospital Amejeira. Ahí no hay ningún problema, es como un hospital en los Estados Unidos, en México o en Canadá o en cualquier país normal del mundo, con buena atención y con medicina. Pero la población, 99.5% de la población, nada. Hospitales sin agua, los salones de operaciones con contagio, con infecciones. Penoso la situación en este aspecto. El desastre se extiende también a otras áreas. La vivienda. La vivienda en Cuba es una tragedia. Hay cientos de miles de personas que viven en albergues desde hace 20, 25 años. Y en albergues que son horribles, donde no hay ningún tipo de privacidad, donde hay un baño para 15, 20 personas. No hay divisiones de ningún tipo, es toda una nave, y ahí están los camastros uno al lado del otro, y las propiedades tienen que buscarse cajas donde guardarla o ponerla debajo de la cama que tienen. Así que y ahí hay hasta perros, hay de todo. La comida es crítica también, muy pobre, muy miserable. Ese es el desastre que hay en Cuba. Los edificios se caen, ahí tienen la fotografía para que lo vean, y eso lo sabe todo el mundo. Centro Habana, Habana Vieja, y no estamos hablando solamente de la capital, La Habana. Esto está también vigente en las principales ciudades de toda Cuba, en Camagüey, en Santiago de Cuba, en Santa Clara. Se derrumba porque son edificios, son construcciones que tienen más de 80, 90, 100 años. Hace cuenta que el régimen comunista en Cuba lleva 63 años, y en ese tiempo prácticamente no ha habido mantenimiento para las viviendas, porque no lo hay. En Cuba los materiales de construcción se usan para los hoteles, para las villas, para turistas y extranjeros. Esa es la prioridad que se le da a los materiales de construcción, los pocos que logran tener. Y finalmente, pues la alimentación. La alimentación en Cuba es otra tragedia. Basta decir que no hay pan. Ya con eso yo creo que se resume la historia de lo que es el hambre que está pasando el pueblo de Cuba. Está prohibido, y sin embargo es una isla, pero está prohibido que los cubanos vayan a pescar. Está prohibido que los cubanos puedan pescar langosta, camarones, mariscos de ningún tipo pueden pescar. Los cubanos les está prohibido matar una res. Todo eso. Es que todas son prohibiciones, pero diseñadas para que el hambre perdure. Es un régimen totalitario, absolutista, que no permite la iniciativa individual, precisamente porque el control estatal es lo que prevalece. Pueblo de Cuba sometido a una tarjeta de racionamiento por 63 años de lo que no hay. Racionamiento de lo que no hay. Han reducido ya el consumo per cápita a 3 libras de arroz al mes y 1 libra de azúcar. ¿Se imaginan lo que es vivir con el alimento fundamental, que es el arroz en Cuba? 3 libras de arroz al mes y 1 libra de azúcar. Pobre pueblo cubano. No existe el café, no existen las carnes. Cuando le venden es un pedacito de pollo, y la gente se tiene que matar en colas. Vean ahí las fotografías para que usted vea las clases de colas que hay en Cuba para todo. En definitiva, un desastre social completo en Cuba. Protestas han seguido, y ahí las tienen, protestas por toda Cuba. Ya incluso enfrentamientos con la policía. Sin lugar a dudas,
Cuba se está aproximando a una explosión social que puede tener una magnitud impredecible y que puede, dada la voluntad de los dictadores comunistas de Cuba de mantener el poder a toda costa, que puede terminar en derramamientos de sangre muy serios y hasta en una posible intervención extranjera para evitar esa masacre. Esa es la realidad de Cuba y esta es la crisis estructural que se enfrenta la isla.